Bueno, como ya sabrán, hoy será la primera vez que haré un top en un video como tal. Así que, prepárense porque esto será muy largo. Personaje del anime Boku no Hero Academia y es uno de los más amados del fandom. Primero que nada, hablaremos de su pasado y cómo fue que terminó volviéndose una loca. En el pasado, Toga fue la hija mayor de su familia y desde pequeña se mostró una gran fascinación por la sangre. Un día mostraría a sus padres un pájaro muerto y les preguntaría si era bonito, lo cual claramente disgustó a sus padres por ese comportamiento de su hija y les pidió que sea alguien normal. Esto hizo que reprimiera sus sentimientos para que pueda intentar ser normal. Sin embargo, ese día miró a uno de sus compañeros pelear y aquel chico tenía la nariz sangrada, lo que provocó que sus instintos asesinos despertaran y mate al chico en la escuela, donde de forma sádica bebe la sangre de su compañero sin antes decir que lo amaba. Después se uniría a la Liga de los Villanos, en el que tendría la misión de atacar a la clase de los héroes, y entonces ella se enamoraría de Deku, el protagonista del anime, y querer ser amiga de Uraraka en ese momento. Sin dudas, Toga se queda en este puesto por las acciones que hizo en el pasado y de cómo fue que terminó en la Liga de los Villanos. Pero en fin, sigamos con el puesto 4 de este top. Aquí estaría Matsusaka Sato, la protagonista del anime Abyss Sugar Life. Sato era una chica que no tenía sentimientos, no podía sentir alguna emoción en su vida y vivía en un mundo de blanco y negro. Ella viviría con su tía, la cual no era alguien muy estable y sería la responsable de convertir a Sato en una yandere, ya que siempre le decía que las cosas que hace es amor y le pide a su nieta que haga lo mismo en el futuro. Esa noche, vería a una niña pequeña llamada Shio y la llevaría consigo al departamento de su vecino, donde lo mata y esconde su cuerpo en un cuarto oscuro para que pueda quedarse ahí con Shio. En esos días, Sato y la niña jugarían a hacerse como una pareja y casarse en ese momento. En resumen, Sato es una manipuladora en potencia y siniestra que matará a todos por quienes le hagan daño a su amada, pero lo más fuerte que hizo fue asesinar a su mejor amiga Shoko a sangre fría después de encontrar que ella vivía con la pequeña. Y al final, quema el edificio y decide desvivir junto a Shio saltando del departamento, pero luego cambia de idea y decidió morir para que Shio siga con vida. Es una de las yandere más populares y oscuros de su anime, debido a todo lo que Sato hizo y el final que ella obtuvo en el último capítulo. Definitivamente merece estar en este puesto. En el puesto 3, Shoutoker del anime y manga Fullmetal Alchemist, y es considerado uno de los peores padres de la animación en sí. Este sujeto era un alquimista en especies que Edward y su hermano lo querían conocer para ayudarlos con uno de sus problemas, pero solo en uno de sus experimentos, convertiría a su esposa en una quimera luego de tener varias peleas y discusiones en pareja. Eso podría pasar en el manga respectivamente de su historia. Pero en el lore original del anime, en esa obra, él se representaría como un padre que tiene una pequeña niña llamada Nina junto con su perro Alexander en su propia casa. Al principio, parece ser un padre normal que cuidaría a su hija y le tendría mucho cariño, pero todo cambiaría cuando Shoutoker les presentaría a los protagonistas una quimera que había hecho, y en un giro oscuro, nos daríamos cuenta que esa quimera era nada más y nada menos que la propia Nina y su perro, fusionados para transformarlo en una abominación. Realmente este hombre no estaba muy bien de la cabeza y en desesperación quiso convertir a la niña en una quimera para no perder su título como alquimista, pero en el final del episodio terminó muriendo con Nina en la casa por parte de Scar. Evidentemente, Shoutoker es el peor padre de toda la serie y merece todo el odio del fandom por todo el caos que hizo a su propia familia. En este puesto se encuentra Junko Enoshima de Danganronpa, un personaje famoso de la comunidad junto con su fandom, y la antagonista de toda la trilogía de videojuegos y del anime en general. En un inicio como tal, se podría ver que era más de la clase 78 con el talento de entre paréntesis fashionista. Pero a medida que pasan los capítulos, se revela que ella fue la encargada de llevar y encerrar a todos los estudiantes academia, borrarles la memoria para que no recuerde nada y de haber matado al propio director de la academia y mostrarnos que su verdadero talento era la desesperación definitiva.
Y eso no termina aquí, ya que se nos muestra todos los crímenes que esta mismo cometió en los juegos y en la serie, como por ejemplo, haber obligado que los personajes maten a uno de los compañeros y ser ejecutados de diferentes maneras posibles, manipular a su hermana mayor para tratarla como un perro, cometer los mismos actos por segunda vez, haber hecho que una clase presenciara la muerte de su amiga y en el proceso se convirtieran en remanentes de la desesperación, además de casi destruir el mundo entero, etc. Esta chica es realmente alguien sin cuerda, y si vieron Danganronpa por primera vez, es claro que deberás tener cuidado con Junko y sus actos cuestionables de la obra por sí mismo. Ahora pasemos con el último puesto del vídeo. Madre Santa, ¿cómo voy a explicar sobre este hombre? Bueno, creo que no tengo otra alternativa. Verán, William Afton es uno de los antagonistas más importantes del mundo de Five Nights at Freddy's. Gracias a su apariencia en la tercera entrega de Scott Cawthon, los fans crearon varias versiones de este personaje en distintas maneras, a lo suyo utilizando su imaginación y creatividad. Algunos pueden llegar a ser buenos y perfectos, sin embargo, hay otras versiones que pueden ser muy cuestionables o ya directamente polémicos debido a los creadores y artistas que le hicieron al personaje de forma contraria al original. Pero en este universo alterno, o también conocido como AUS, el William Afton que veremos hoy es un ejemplo de cómo la imaginación puede llegar al límite de las personas, y sobre todo los artistas del fandom mismo. Al inicio de la historia, se nos presenta aquí como un alma fantasma espiritual, luego de los sucesos en la sexta entrega del juego. Después del incendio del restaurante, el cuerpo de Scraptrap es completamente destruido por las llamas y un alma morado sale del animatrónico en ese instante. Podemos suponer que se trataba de William en ese sentido, ya que en los juegos su apariencia es morada y en la historia se le puede ver con ese color en sí. En un principio, parece ser un hombre amable, carismático y dulce en algunos fragmentos, pero que en el fondo, esa expresión es solo una fachada para ocultar su verdadera cara. Es un hombre inteligente, loco, sádico, cruel, manipulador, asesino, sociópata, enfermo mental y un largo etcétera, que te hace dar cuenta que este sujeto no es lo que parecía ser en ese caso, y por si fuera poco, él hizo varias acciones que son realmente perturbadores y desagradables en los capítulos donde aparece William en ciertas ocasiones, y todo lo que cometió son muchas, y las cuales son: arruinar la vida de Kyono y su familia, matar a la hija de Seki, manipular y tratar a Kyono como un cachorro, convertir a Enard y a Leonor en unos animatrónicos, asesinar a los 5 niños y a sus padres, matar a mi hija Charlie en su cumpleaños, tratar de manipular a Seki para hacerle perder su esperanza, manipularme durante los años 80 y 90, traumar al pobre de Will en su infancia y en la actualidad, acabar con su propio hijo y convertirlo en un fenómeno, revelar que él fue el responsable de la desaparición de mi esposa Emma, poseer la mente y conciencia de Kyono y su hijo, romper a Kaito después de manipular y besar a su amigo Shido, convertirse en un dios de la muerte y muchas pero muchas otras cosas más. Por último, tiene una gran y enorme obsesión conmigo de forma enferma y oscura, ya que al conocerme en el pasado, se terminó enamorando de mí pero no de forma normal, llegó a tal punto de espiarme, seguir mis pasos, tener la dirección de mi hogar y todas las otras cosas más sobre mi persona. En serio les digo que esta versión de William Afton es de los más crudos y sádicos de este y uno de los antagonistas más malvados y tétricos de la historia en general. Si se topan con él, les recomiendo que huyan rápidamente para no terminar como las otras víctimas de este loco demente. Y bien, hasta aquí sería el top por el momento. Les agradezco a todos por haber podido ver este video, ya que no esperaba hacer un top como tal. Pero gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.